ustedes muchas veces. Esta tiene mi última clase con ustedes. De acuerdo al sílabo, tengo la clase que se llama degenerativa del sistema nervioso. Entonces, esta clase es un poquito compleja y he intentado preparar de manera que sea lo más digerible y absorbible posible. Por un lado. Por otro lado, anoche hemos conversado con las jóvenes ayudantes y entonces, este viernes sabemos que hay nuevos pediatras, entonces ellas se van a comunicar para hacer previamente la evaluación que sería correspondiente. Además, la semana que viene, a ver cómo lo digo. Primero, esta semana para el laboratorio yo también voy a dar una práctica. La práctica tiene que ser sin nada de filmaciones, nada de demás fotos, nada, porque ustedes ya conocen como si fuera para un examen. Entonces yo voy a, como ustedes mismos ven, las placas serán unas 20 placas, me supongo, y luego de esas 20 placas el día del examen les entregamos a las chicas para que preparen, justo yo también estaré ahí, ¿no? Entonces quiero decir que tienen las otras clases. Yo también lo hago con mucho gusto. ¿Y qué más estaría pendiente? Además de quiz, estaría el pendiente de examen y el examen teórico. Para el examen teórico yo estoy pensando trabajar con 20 preguntas, ¿están de acuerdo? O si quieren las hacemos 10. Serán de opción múltiple, 20, ¿está bien? ¿Ya? Entonces todavía no las trabajamos, yo siempre hago esto. Entonces, yo me ofrezco a hacer todo este trabajo. No sé qué más está pendiente, alguna situación penosa, algo que de una vez me lo ponga, porque ya no nos vamos a volver sino a mirar en la práctica de laboratorio, en el examen de laboratorio, pero ya si de minutos no. Entonces, si tienen alguna inquietud, pues aprovechen de una vez diciendo. Claro, esta semana les voy a dar. ¿Quieren que dar esta semana? No, esta semana. ¿Quieren dar la siguiente? Entonces, esta semana solo hacemos reconocimiento, pero nada de fotos. Son las mismas placas que ya conocen, pero ahora yo necesito que tu estructura mental me vaya captando las cosas que quiero ir invitando. ¿Me entienden? Porque verán, no se puede hacer 10.000 cosas a la vez. Yo puedo hacer varias. Ustedes todavía no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ustedes empiezan a tomar fotos, cada vez pierden lo que quiero, lo que estoy indicando, que de pronto pueden haber una que otra palabra, una que otra tips que yo esté diciendo en las placas, ¿les parece? Entonces, eso va a ser mejor. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿Cómo les ha parecido el curso? ¿Cómo han visto ustedes? ¿Les parece que yo debo mejorar, que debo cambiar? Que ustedes serán los que tienen que estudiar más. ¿Cómo han sido las circunstancias? ¿Qué opinas tú, hijo? Para mí, gracias, mami, de verdad, este curso siempre ha ido un montón de Ya, bueno, no es porque me están alabando, ¿no? Sino es porque quiero saber, para ver cómo puedo mejorar, porque muchos de ustedes van a continuar siendo mis alumnos. Nosotros no pasa nada, porque jóvenes, no se preocupen, nosotros ahora somos 5 pastores, vamos a hacer viajes de enero, ahora somos 3. Están ahí, esta carta que da aquí todo lo que es mujer, pero ahora vienen 2 personas que fueron mis alumnos, o sea que son buenos. Entonces, no se preocupen, el sistema va a ser diferente. Sin embargo, yo a los nuevos voy a tratar más o menos de tener unas reuniones con ellos para más o menos guiarles, porque esa es la idea, ¿no? De que tengan también gente que esté similar. Ya, entonces si es que ya está todo esto, ¿no tienen alguna inquietud? Dime. Las placas que vamos a ver este martes, mañana, son las mismas que vamos a ver en el examen. Claro. Solo que ya no serán 20, pero
apagar la luz para yo ir hablando así despacito, conversando. Entonces, hablar de estas enfermedades jóvenes es meternos a un camino un poco oscuro, pero que al final del túnel puede aparecernos una sorpresa. Y esa sorpresa es cuando uno entiende de qué se trata la patología y podemos caminar juntos, ¿no es cierto?, hacia algo que nos sirva para después en su formación. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Un lugar muy bonito que está en la calle de Rin, arriba de las montañas, ahí en un lugar donde nacieron mis nietos, uno de algunos nietos que tengo, y entonces es bueno irse en las épocas de estas de otoño. Bueno, entonces verán, hablar de enfermedades degenerativas es similar a mencionar a demencias. Enfermedades degenerativas igual de estas demencias, lo que sucede es que vamos a tener una pérdida progresiva de neuronas. Para esto, para llegar a una conclusión clara de qué mismo enfermedad estamos pasando, resulta que es necesario estudios genéticos y moleculares para su clasificación. Sin embargo, nosotros en el progreso de la patología se han logrado mirar que existen una acumulación de proteínas y por eso también a estas patologías, a estas demencias, a estas enfermedades degenerativas también reciben el nombre de proteinopatía. Los ya voy a conocer el nombre, ¿no? Enfermedades degenerativas, ¿qué más? Demencias y proteinopatías. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el fondo? Es que va a haber un desequilibrio entre la síntesis, la formación y la eliminación de proteínas. Esto es básico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas proteínas anormales? Estas son resistentes a la degradación. No se puede tomar algo y ya van a desaparecer. Es así. La localización es aberrante en las neuronas y no son transmisibles. Nadie que tenga un Alzheimer le pasa solo por estar compartiendo. Bien. Entonces, estos grupos de proteínas se conocen como inclusiones. Ahora no vamos a decir algún rato debemos salir esta proteína, tau, etcétera, pero se observan como inclusiones. Y las enfermedades degenerativas se distinguen, como les dije, por localización anatómica de áreas afectadas y en aberraciones celulares específicas. Hasta aquí la parte media completa. Bien. Las características que vamos a ver de estos elementos de las neuronas, o sea, ustedes acuerdan de las neuronas musculares, etcétera, todos tenían un soma, que era el cuerpo, tenían un pericardio, tenían unas prolongaciones que era el axón y tenían las dendritas, acuérdense de eso. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a encontrar unas malformaciones que reciben el nombre de ovillos, de placas, de cuerpos de Levy. Y vamos a ver diversos lugares de afectación, como por ejemplo la neocorteza o afectación neocortical que provoca alteraciones cognitivas y demenciales. Este cuadro que tienen aquí, jóvenes, está en la patología de Crohn, de manera que todos ustedes abren las enfermedades degenerativas y las encuentran. Miren ustedes que aquí están cantidades que yo les ofrecí la semana pasada. Dije, voy a hablar de cuadro específicamente para no llenarse, porque ustedes están en tercero. Y avancen un poco más para que puedan entender mejor. Pero con cuatro yo estaría muy servida y estaría contenta si me logran entender bien. La primera es la enfermedad de Alzheimer, cuyo patrón clínico es una demencia, y las disfunciones que son unas placas AB y los ovillos tau. Placas AB, como les digo, no se preocupen, esto está en la patología de Robin. Y las causas genéticas son ABP, PS1 y PS2. Esta es una enfermedad que vamos ahora a conocer mejor. Luego les voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene que ver
trastorno del movimiento hipercinético. Es decir, que una persona que tiene esta patología quiere empezar la marcha, no puede. Y una vez que empieza su marcha, no puede detener. Imagínense ustedes esto para las personas. Aquí tenemos inclusiones Tau, las parecidas a las de Alzheimer. Tenemos TDP 43 y FUS. Luego vamos a ver otra enfermedad que vendría a ser, déjenme ver cuáles les voy a mencionar, la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, en esta tenemos también un trastorno de movimiento, pero aquí es el trastorno de movimiento hipercinético. A esta patología se la conoce como el baile del zambito, el baile del zambito, para esta patología, la enfermedad de Huntington. Y aquí vamos a encontrar una proteína que es la huntingtina y es HTT. Y finalizaré con la ELA, que es la esclerosis amioatrófica. Esclerosis amioatrófica, que es debilidad con signos de neurona motora superior e inferior. Aquí las inclusiones son 2, 1, TDP, raya 43 y FUS, la que habíamos encontrado también en la degeneración del lóbulo frontotemporal, pero que esa no lo hablamos. Entonces, ¿cuáles serán las enfermedades que vamos nosotros a conversar ahora? Y aislamiento, cuatro enfermedades que yo creo que son suficientes para empezar esta vida de clases. Entonces, verán, aquí está la enfermedad y aquí las inclusiones. Si dijimos proteínas AB, ¿se acuerdan que en el cuadro ya estaba? Proteínas AB, enfermedad de Alzheimer. Luego, fíjense en la proteína Tau, enfermedad de Alzheimer, pero también hay otras enfermedades. El TDP-43, esclerosis lateral amiotrófica, el FUS, degeneración del lóbulo frontotemporal, el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la alfa-sinucleína, enfermedad de Parkinson y atrofia multisistémica, y en cambio en la enfermedad de Huntington tenemos agregados de poliglutamina, que son distintas proteínas en cada enfermedad. También cuadros de Robbins, entonces ahí van a tener la explicación más amplia al respecto. Entonces, jóvenes, empezamos con el Alzheimer. Este Alzheimer no es nada más que una demencia, siendo la más común, ya que representa el 60% de todos los casos. En esta patología, nosotros vamos a ver que hay variantes esporádicas y familiares con una incidencia del 2% a los 65 años. El riesgo aumenta con edad. Fíjense ustedes que se duplican cada 5 años con factores de riesgo como la edad, el trauma, pero también hay factores de protección. Y vean los factores de protección que están fumar. Mientras nosotros cuando lleguemos a la oncología, diremos que todo el que fuma tiene el riesgo de arriesgar prácticamente todos los tipos de enfermedades malignas. Y hay un factor de protección, además del nivel alto de educación. ¿Qué significa? Es decir, yo me pongo a preparar que se me ocurre las clases todos los días, pero haciéndoles funcionar a mis neuronas. Y a mí me encanta trabajar con los crucigramas, con los quads, con las cosas de los jueguitos de esos. Estoy ayudando a que mis neuronas estén funcionando adecuadamente. A eso se refiere un nivel alto de educación. 5 al 10% son hereditarios, pero hay un trastorno. Entonces no olviden que es el tipo más común de demencia. En esta patología, el deterioro progresivo por pérdida gradual de la memoria y de las habilidades intelectuales tiene también algunas alteraciones cognitivas, como por ejemplo, afasia. ¿Qué quiere decir? Que tu paciente no puede hablar adecuadamente. Eso significa afasia, trastornos de lenguaje. Quiere hablar, pero no le salen las palabras adecuadas. Apraxia significa la dificultad de hacer
patológico es el confirmatorio, o sea, el estudio, las características que vemos de patología es lo que hace que digamos, esto es definitivamente un Alzheimer. Esta patología, como les mencioné, es la causa más frecuente de demencia en ancianos. Aquí existe un deterioro de la función intelectual, deficiencia de la memoria, orientación visoespacial. ¿Qué significará? Orientación visoespacial. Es orientación visoespacial. ¿Qué te parece? Te preguntas, ¿sabes por qué estamos ahora? ¿Dónde estamos? Por eso cuando alguien tiene un accidente, lo primero que hace es preguntarle capacidad de juicio y lenguaje y personalidad alteradas, pero fallecen estos pacientes con enfermedades interrecurrentes. Ahora, cuando nosotros vemos este encéfalo, fíjese que esta enfermedad, el cerebro de un paciente viejo, está afectado por una gran, severa atrofia de la corteza cerebral. ¿Y cómo vamos a ver esta atrofia? Primero, fíjense que aquí tengo estas estructuras, no sé si los ven. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Estos se llaman las circunvoluntales. Pero quiero que vean los espacios. Y estos espacios se llaman los surcos, o sulcos, también les dicen. Estos surcos están amplios, bastante amplios. Lo que me están indicando es que se ha reducido la cantidad de tejido cerebral. Este es un dato importante hablando de la patología. Bien, entonces, macroscópicamente tenemos una atrofia de la cortical, los surcos ensanchados, específicamente el frontal, temporal, parietal. Vamos a hablar que puede haber una hidrocefalia en vacuo. Hidrocefalia en vacuo, que quiere decir que los ventrículos se vuelven más anchos porque hay contracción del tejido cerebral. Hidrocefalia en vacuo significa que los ventrículos cerebrales se vuelven mucho más dilatados, más amplios, porque se contrae el tejido cerebral. Bien. Las estructuras de estos lóbulos temporal y medial se afectan precozmente y sufren atrofia grave en procesos avanzados. De manera que yo puedo lanzar una pregunta: ¿cuáles son las estructuras que se afectan fundamentalmente o al principio? Me dicen el lóbulo temporal medial. Y entonces nuevamente fíjense los surcos bastante amplios, ¿no? Y las circunvoluciones estrechas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con los biomarcadores? Vamos a tener depósitos a la puerta en el cerebro, aumento de la tau, de la proteína tau fosforilada y reducción de la AB en el líquido cefalorraquídeo. Ya tienen ustedes elementos que son importantes. Repito, depósitos de A beta, de esas proteínas en el cerebro, aumento de la tau fosforilada y reducción de la AB en el líquido cefalorraquídeo. Y aquí tengo un corte, ¿se acuerdan que ya conversamos cómo es que se ponía para aplicación el encéfalo? ¿Alguien se acuerda cómo le hacíamos? ¿Se acuerdan? Eso es todo de las cosas que dejamos cuántos días. No, 21. 3 semanas. 3 semanas. Se deja bastante tiempo, no les pasa nada. Toma su morfología, le sacamos, le pesamos, medimos, vemos cómo están y hacemos los cosas. Generalmente son parecidos. Bien, entonces miren lo que dice aquí. La enfermedad de Alzheimer produce una pérdida de parénquima cerebral. Esta pérdida de parénquima es fácilmente visible porque hay una hidrocefalia ex bajo. ¿Qué era la hidrocefalia ex bajo? Es una dilatación compensatoria de los ventrículos cerebrales en respuesta a la pérdida de parénquima pulmonar, ¿no es verdad? De parénquima cerebral. Bien, entonces tenemos aquí los cortes, aquí está el cerebelo, miren ustedes, y esto es lo que ya les indiqué en el. Bien, entonces una vez que ya tenemos la idea clara, macroscópica, ahora nos vamos a ir con la microscopía. Y entonces en la microscopía vamos a encontrar, miren como esto se llama una placa neurítica. Placa neurítica
entonces ya hay dos elementos, que pena que no tenemos placas, pero hay placas neuríticas de oídos neurofibrilares y se pierden progresivamente las neuronas. ¿Cuántas era la cantidad de neuronas que normalmente teníamos? 100.000 millones, una vez que se pierden unas 200 mucho, pero sí son importantes. Claro que son importantes. ¿Bien? Entonces, repito, en la microscopía, placas neuríticas que generalmente tienen amiloide aquí en el centro, oídos neurofibrilares, con pérdida progresiva de neuronas y gliosis reactiva. Gliosis reactiva. Con tu canal, ¿qué será esta gliosis reactiva? ¿Sí? Entonces, las placas neuríticas, que son estas estructuras esféricas que tienen unas prolongaciones neuríticas dilatadas alrededor de un núcleo central y este contiene amiloides, lo que hay aquí. En la periferia a esta se pueden encontrar células de microglia. ¿Se acuerdan lo que eran las de microglia? Que eran las células que eran macrófagos que venían del mesodermo y los astrocitos reactivos. No se olviden, placas neuríticas no eran nada más que las mismas prolongaciones neuríticas, pero con la condensación de amiloide en el centro. Y luego los ovillos neurofibrilares no son nada más que filamentos helicoidales, que vemos aquí, que a veces están en pares, que contienen tau, la proteína hiperfosforilada, más ubiquitina y otras proteínas asociadas a los núcleos duros. Entonces, en el Alzheimer, ¿qué va a ser lo más importante acordar? Que existen las placas neuríticas con amiloide en el centro, estamos junto a ellos células de microglia y astrocitos reactivos, y otro elemento importante eran unos gases alatados, que son los ovillos neurofibrilares, que tienen neuronas con una proteína tau hiperfosforilada y ubiquitina. Bien, entonces, insistiendo, los ovillos neurofibrilares son haces de filamentos que contienen tau en el citoplasma de las neuronas que rodean al núcleo, junto con proteínas hiperfosforiladas asociadas a microtúbulos. Aquí están las tau, pero aparece una más. Nuevamente, textos, información de patología de Robinson, textos de lectura. ¿Qué contenían los ovillos? Contienen ubiquitina. Esa es la diferencia, los ovillos contienen ubiquitina y el efecto bioquímico en la enfermedad de Alzheimer es una pérdida, pero este es bioquímico, que podría, una cosa es ver cómo tenemos las alteraciones macroscópicas, cómo tenemos las alteraciones microscópicas, pero ahora estoy hablando del efecto bioquímico. Principal en la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de un neurotransmisor acetilcolina en la corteza cerebral. ¿Estamos, chicos? Si esta patología les quedó clara, no es tan compleja, el derecho dice. Puede haber además, miren ustedes, aquí está el ovillo neurofibrilar, una angiopatía amiloidea cerebral con degeneración granulovacular. ¿Qué significa? Fíjense aquí, tengo el núcleo porque hay una degeneración que forma unas vacuolas y en el interior tienen unos granulitos. ¿Se ve mejor? Estos gránulos son argirófilos, quiere decir que se tiñen con plata. Argirofilia quiere decir que se tiñen con plata. Y pueden haber también los cuerpos de grano, que no son nada más que filamentos de actina. Filamentos de actina y los gránulos argiróficos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hablado? Que la enfermedad de Alzheimer era una enfermedad neurodegenerativa y donde las características, ¿cuáles eran las dos? Macroscópicamente, ¿qué era lo que iba a pasar? Atrofia. ¿De qué? ¿Atrofia de qué primero? De la corteza, ¿cierto? Y los surcos se dilataron, se enancharon. Y microscópicamente, ¿qué era lo que íbamos a tener? Unas estructuras en donde tenemos las placas neuríticas, en el centro tengo amiloide y luego tengo los ovillos neurofibrilares que venían sobre fundamentar una proteína que se llamaba la ubiquitina. Perfecto. Bien, entonces nuevamente en esta coloración de plata se ve la placa senil con
ahora voy a la siguiente patología, a la patología denominada Parkinson. En esta patología, que es una enfermedad neurodegenerativa, es un trastorno hipocinético del movimiento provocado, causado, relacionado, porque se pierden las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Tiene que consultar qué será la sustancia negra. En la clínica, estos pacientitos tienen primeramente una pérdida de expresión facial. Algunos neurólogos dicen que tienen la cara como la cabeza, una cara inexpresiva, ¿no? Pero de una morfología tal, con una postura inclinada, miren ustedes, aquí está viendo, con retraso en los movimientos voluntarios, marcha festinante, acelerada. ¿Qué significa esto? El paciente está en un centro comercial, yo con alguna persona aún se me ocurre a un lugar de una tienda, entonces tiene una puerta que se abre. Todos hemos visto las puertas que son automáticas, de manera que uno da un paso, la puerta se abre. Pero en estos pacientes están caminando y no pueden pasar, y se quedan ahí, y no pueden dar ese pasito, que significa que se les abre la puerta. Y otra cosa también que es importante, ellos empiezan a caminar y no pueden parar. O sea, al principio tienen un problema para empezar el movimiento, pero una vez que lo empiezan, no pueden detener. Entonces, son cosas que dan pena, pero es parte de esta patología, ¿no? Los pueden ayudar aquí. Entonces, tienen además temblor fino de manos, caminan lentos y con pasos pequeñitos. Si tienen ya todos una idea de cómo se, ¿no? Bien. Entonces, pérdida de la expresión facial, postura inclinada, estamos viendo, retraso de los movimientos voluntarios, marcha festinante, quiere decir pasos cortitos, es así. Esa es la marcha festinante. Acelerada, rigidez y temblor. Esta es una enfermedad, insistiendo, neurodegenerativa, con un agotamiento progresivo de las neuronas dopaminérgicas. Aumento progresivo de neuronas dopaminérgicas en los ganglios basales, y ahí en los ganglios basales es donde está la sustancia negra. Se presenta como a los 60 años, de etiología idiopática, 10 a 15%, herencia familiar. Por eso es importante que en la historia clínica pregunten sus antecedentes familiares, qué pasó con su papá, con su mamá, etc. Además tienen bradicinesia. ¿Qué será la bradicinesia? Concentrada en bradicinesia, más temblor en reposo y rigidez. No hay un tratamiento para esta patología. El tratamiento es sintomático y necesita hacerse una estimulación cerebral profunda. Entonces tenemos aquí unos cortes tangenciales que otras nos habíamos visto aquí. Es este mismo cortecito que estoy viendo aquí. En esta patología, la muerte progresiva de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, insistiendo la presentación clínica de rigidez, temblores de reposo, anormalidades en la marcha. ¿Cómo se llamaba la marcha? Festinante, perfecto. Bradicinesia, y ahí está aquí. Ya no les dejaron ni que le dicen, ralentización del movimiento. Todo lo que llega a hacerse de manera lenta y se pierden los reflejos posturales. Ahora, uno tiene que mirar que no todo es enfermedad de Parkinson, hay también parkinsonismo, y fue James Parkinson, un neurólogo británico, que en 1817 describió y descubrió el Parkinson en el mundo. Él trabajaba en el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y de Accidentes Cerebrovasculares en USA y reconoció cerca de 50.000 nuevos casos cada año. En esa época no se conocía mucho respecto. También tienen que saber que en Europa se reportan anualmente entre 1.200 a 1.500 casos de personas sobre los 70 años por cada 100.000 habitantes, y esto según la Secretaría Nacional de Salud de México.
Entonces, miren, hablar de parkinsonismo significa daño del sistema dopaminérgico nigroestrial. Las enfermedades son, tienen que ver con este daño, la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica y el parkinsonismo postencefálico. Bien, entonces, para que podamos hacer un diagnóstico de los pacientes que tienen esta patología, lo primero que vamos a necesitar es saber de la historia clínica. Su paciente va a tener temblor, rigidez, bradicinesia. ¿Qué era la bradicinesia? Se confirma con una respuesta sintomática al aporte de L-Dopa. Utiliza L-Dopa y los pacientes responden adecuadamente. En cuanto a la patología, la degeneración de la sustancia nigra provoca síntomas motores, que es un estado intermedio. Comienza en la parte distal del tronco encefálico, afecta a la corteza cerebral, provocando un trastorno cognitivo. No olviden que hay reducción de la dopamina en el estriado y la gravedad que tienen los pacientes es por deficiencia de dopamina. De manera que ahí, ¿qué es lo que tendríamos que darles para mejorar? Dopamina. Ahora, esta enfermedad tiene se llama presentación temprana cuando su paciente tiene menos de 25 años. Aquí tenemos una presentación que puede ser con poco temblor, pero cuando es predominante el temblor, los pacientes tienen generalmente mayor de 55 años. Si se presenta, fíjese, sin temblor, son mayores de 55 años, predomina la bradicinesia y la rígidez. Cuando se tiene en cambio presentación rápida sin demencia, tenemos también una progresión rápida de síntomas motores y muerte dentro de 10 años de realizado el diagnóstico. Miren ustedes, estos datos son importantes. Tengo a mi paciente en edad avanzada con rigidez, bradicinesia. Esto significa que el pronóstico es malo cuando esto se presentó al inicio. Pero en cambio, cuando el paciente tiene solo temblor como signo inicial de esta patología, el pronóstico es mejor. Entonces, con esto yo puedo jugar varias cosas. Entonces, esta enfermedad tenemos procesos diferentes de etiología que afectan a neuronas pigmentadas, las neuronas pigmentadas de la sustancia nigra, que son las neuronas dopaminérgicas. Las nigras son las neuronas dopaminérgicas. No hay deterioro mental, algunos pacientes pueden denunciarse a medida que progresa la enfermedad. Si es idiopática, individuos mayores de 55 años y sigue con cursos de Bien, entonces, en esta enfermedad, macroscópicamente, lo que estamos viendo es que hay palidez de la sustancia nigra. ¿En dónde? En el lupus cerebri, que es lo que se llama esta situación. Entonces, se pierde el tono gris, el tono negro en el lupus cerebri y la sustancia negra, por eso estamos viendo así de tono blanquísimo. Fíjense ustedes, haciendo más detalles. Ahora, ¿qué pasa microscópicamente? Esta patología se caracteriza por la presencia de inclusiones eosinófilas, intracitoplasmáticas dentro de las neuronas que reciben el nombre de cuerpos de Levy o Levy. Estos cuerpos de Levy tienen un centro granular denso rodeado por filamentos que tienen un alto contenido de alfa-sinucleína y de ubiquitina. ¿Quién más tenía la ubiquitina? Los ovillos neurofibrilares en qué enfermedad. Y ahora estoy hablando de Parkinson, entonces vean que tiene su relación, ¿no? Entonces, vamos a conocer a estos. Los cuerpos de Levy son agregados de alfa-sinucleína que están mal adheridas, conformados por ubiquitina y proteínas del neuroquino. Aquí se ven, miren, este es un cuerpo de Levy. Son inclusiones eosinóficas y alquinas. En resumen, en la enfermedad de Parkinson algunas
pérdida neuronal, los cuerpos de Lewy o Lewy, que ya les dije que tienen filamentos de alfa-sinucleína. Los pacientes tienen una función mental anormal y aparecen las células colinérgicas en el núcleo basal de Meyner. Entonces, quiero que vean esta zona de corteza cerebral y también, y luego vamos, ustedes miren aquí, van a ver esta zona, entonces estoy llamando la atención a los cuerpos de neurona un poco más rojitos que los otros. Y aquí está, este que es el cuerpo de Lewy, este es clarito, miren, el Lewy. Luego aquí dice que tenemos en el cuerpo de Lewy una pigmentación que es normal, pero esto está en este lugar y ya no es normal. Esta que está aquí a la izquierda. Nuevamente, si les ponemos una foto así, dicen el cuerpo de Lewy, estoy pensando en qué patología. Pues Parkinson, esa es la característica. Y aquí las granulaciones que acabamos de ver. ¿Y este era? Entonces, tiro al blanco, ¿cómo se llamaba? Cuerpo de Lewy. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, las neuronas pigmentadas de la sustancia negra contienen los cuerpos de Lewy o Lewy, que se les ve grandes, eosinófilos y aquí se ven. Nuevamente, neuronas que son pigmentadas, tienen el cuerpo y aquí tienen un neurona. Salimos de la siguiente patología. Entonces, interesante esta enfermedad de Parkinson, la clínica diferente al Alzheimer, y ahora entramos al ELA. ¿Qué significa ELA? Esclerosis lateral amioatrófica. Esta enfermedad tiene una atrofia muscular neuronal, tiene el paciente hiperreflexia, tiene patología como una herencia autosómica dominante, en donde hay mutaciones SOD1 y alteraciones del cromosoma 21. Las mutaciones son A4B, esta es la mutación más frecuente, A4B. Esta es una enfermedad degenerativa, que acuérdense del corte de médula espinal, que afecta a motoneuronas inferiores en la médula ósea y en el tronco encefálico. Las motoneuronas afectadas pueden ser inferiores, pueden ser superiores, y las superiores tienen proyección a los tractos córtico-espinales. Si aquí tengo el corte de médula espinal, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta zona? Surco medio anterior, ¿este que era? El epéndimo, y aquí que tenía las astas anteriores. ¿Y estas qué tipo de astas eran? Entonces, mire, está clarito y ahí está indicando dónde está la patología. Bien, ¿se acuerdan de este señor? Muy capaz, muy inteligente, pero él tuvo una enfermedad también diferente, porque él sufrió ELA de manera rara, ya que esta fue una manifestación temprana y con desarrollo lento. Él fue diagnosticado a los 21 años, y ya todos sabemos que es conocida por la teoría de los agujeros negros y la radiación de Bohr. Entonces, ¿qué saben del fondo? Veamos. ¿Será que es un sistema de comunicación de las carreteras? Tiene que haber alguna manera, porque no somos los únicos, no vayan a pensar ustedes que los de radio somos los únicos que existimos. ¿Creen ustedes que así es? No, seguro que no.
Pero aquí lo normal es que se manifiesten de los 40 a 70 años. Estos pacientes fallecen por insuficiencia respiratoria, en caso de 2 a 5 años. En cambio, él hasta tuvo varios matrimonios. ¿Se acuerdan? Las novelas de amor del señor Walking o Walking, lo que sea. Entonces, esta tiene una enfermedad del sistema nervioso caracterizada por degeneración progresiva de las neuronas motoras, de la corteza cerebral, neuronas superiores, como neuronas del encéfalo y de la médula espinal, que son consideradas como las neuronas motoras inferiores. Entonces, miren ustedes, tengo aquí, ¿qué es esto? Una neurona con sus prolongaciones, el estómago, el plasma, aquí está el axón, y este está dando inervación al músculo, esto es lo normal. Pero fíjense en la alteración. Tengo una neurona que está trabajando mal y lógicamente este músculo se pierde porque ya no tiene la inervación adecuada. ¿Sí? Entonces, acuérdense que las manifestaciones clínicas de la ELA son alteraciones de neuronales motoras superiores e inferiores. Las superiores provocan una clínica de espasticidad, con sustancia que da espasticidad, hiperreflexia y espasmo. Las manifestaciones de neurona motora inferior, en cambio, provocan fasciculaciones, atrofia, dificultad respiratoria. Además, estos pacientes tienen problemas para hablar y para tragar. ¿Cuáles son factores de riesgo en esta patología? Traumatismos, exposición a tóxicos. Díganme unos 4 tóxicos. Díganme unos 4 tóxicos que han escuchado conmigo ahora. ¿El formol era un tóxico? Ah, el formol puro, peor. Podemos utilizar formalina alterada. ¿Lo puede haber? Evolución en el medio ambiente. Toxicidad, ¿qué más? ¿Cómo? El plomo también, ¿y el plomo dónde está? Entonces hay las enfermedades por exposición, trabajo, etc. Intervenciones quirúrgicas previas, autoinmunidad, anticuerpos contra canales de calcio. Entonces, en este corte de médula, recuerdan ustedes el surco medio o fisura medio anterior, las neuronas que eran las motoras. Aquí estaba qué tipo de sustancia. Sustancia gris. Aquí teníamos estas neuronas, ¿se acuerdan? Y luego acá tengo las neuronas sensitivas, porque son las posteriores, ¿no es cierto? Y aquí que tengo que estoy señalando sustancias gris. Entonces, miren ustedes, cuando estamos hablando de estructuras que están sanas, todas las complicaciones de las otras neuronas están perfectas, pero aquí en la alteración, miren ustedes, las neuronas están degeneradas, y al estar degeneradas, el músculo se atrofia. Bien, entonces, ELA, déficit de la neurona motora superior e inferior, pueden ser mixtos, tienen un déficit vulvar. En las características clínicas de debilidad de neurona motora inferior, tengo debilidad severa, atrofia muscular marcada, fasciculaciones, que es hipoareflexia, clonus ausente, otra palabra que sería bueno saber qué es, flacidez, Babinski ausente. No es clínica, pero ustedes pueden averiguar estas cosas. Alteraciones de neurona motora superior. Tenemos también debilidad leve moderada, atrofia muscular leve, no hay fasciculaciones, hiperreflexia, clonus, otra palabra que no hemos escuchado presente, es plasticidad y Babinski presente. Entonces, si ven que existe, solo dice Babinski presente ya. Morfología, la afectación es raíces anteriores finas, hay atrofia de la circunvolución cerebral, poca evidencia de inflamación,
De manera que si nosotros vemos estas fibras nerviosas, realmente como que no nos llama mucho la atención. Pero aquí miren ustedes, que aquí tengo el surco medio anterior, estas neuronas van a quedar. Fíjense, se olvidan nuevamente las terminaciones nerviosas y se hacen una disección de nervios y van a encontrar alteraciones. En la médula no se olviden que vamos a tener degeneración de las astas anteriores, que eran las motoras. Y ahora, en el asta anterior, esta asta motora, miren ustedes que hay una pérdida de neuronas asociada a una gliosis reactiva. La gliosis reactiva quiero que me averigüen porque es una respuesta a un daño a nivel de las neuronas. Y luego vamos a ver si acuerdan que les dije que antes vean las neuronas que están perfectas, que se les veía en grupos. Eso quiere decir que son las columnas de Clark bien preservadas. ¿Y qué son estas neuronas de Clark? Son neuronas sensoriales que tienen capacidad de hacer sinapsis, o sea, de hacer uniones de relevo, o sea, cuando ya hay alteración, estas columnas de Clark empiezan a trabajar. Acuérdense, columnas de Clark son neuronas sensoriales que provocan sinapsis de relevo de estas neuronas. Tiene que ver con la regulación de la actividad motora. Ahora, también como así vimos en el Alzheimer, los determinados cuerpos, hablamos de las capas neuríticas, después nos fuimos en la otra patología y hicimos los cuerpos de Levy. Aquí en cambio en el EDA aparecen estos cuerpos que se llaman cuerpos de purina, que son inclusiones de eosinófilas que están presentes en las neuronas que van quedando. Y esto es característico de la esclerosis lateral hemiotrófica, lo que les puse aquí, los cuerpos de purina. ¿Qué tengo? Está hablando de la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral, ¿cuántas capas teníamos? ¿Cuáles eran las capas? De adentro hacia afuera, ¿cuáles eran? De adentro hacia afuera. De verde. Entonces, verán, aquí en estas tenemos nosotros estas señaladas estas células celulares, solo nos quedan como residuos de las células de ver. La circunvolución central puede estar atrófica y vascular. Esta capa que estoy señalando aquí, ¿qué es? Que aquí está la piel madre. ¿Esta capa cómo se llamaba? La memoria. ¿Y en qué capa estaban las células de ver? En la quinta. En la quinta capa, ¿de acuerdo? No, verán que ahora yo voy a mostrar un poquito la anatomía, las alteraciones tengo en las células de eran motoras, ¿se acuerdan que eran motoras? Bien, entonces la corteza motora primaria muestra pérdida de neuronas asociada con lo que me van a averiguar si es la astrogliosis. Las neuronas que las ven encogidas, aquí se les ve como arrugadas, y esto se denomina neuropatia neurona eco. Ustedes ven así estiraditas, están como arrugadas, como que se descansaron un poco. Bien, ¿cómo estamos en tiempo? ¿20? Vamos a conversar con la última patología degenerativa de esta enfermedad de Hansen, conocida como el baile del Samana. Bien, entonces, esta patología tenemos una pérdida de neuronas de pequeño tamaño que están localizadas en el caudado y el putamen, y con una astrocitosis reactiva, de manera que otra vez la palabra astrocitosis vuelve a decir, les pido que por favor consulten y no consultar ahorita y decirme qué es la astrocitosis reactiva, que no es nada más que una manera de presentación de las neuronas porque algo les está pasando. Entonces aquí tenemos varios nombres de caudado, putamen. La cabeza del caudado ha disminuido de tamaño y se ha producido una dilatación bajo de los ventrículos laterales. ¿Qué es la dilatación bajo
ácido aminobutírico que se llama el GABA. La enfermedad de Huntington, además de disminuir la corteza cerebral, el tejido cerebral, se produce macroscópicamente una dilatación vacua de los ventrículos y químicamente vamos a encontrar una pérdida del ácido alfa-aminobutírica que se llama el GABA, que provoca encefalia y también aparece sustancias. Bien, entonces, las placas seniles que estoy mirando aquí se ven con depósitos gruesos que estoy señalando aquí, placas seniles. Estas placas seniles, ¿de qué están compuestas? De colecciones de neuritas distróficas, grupos de neuritas distróficas, y estos procesos contienen proteína tau que es hiperfosforilada, alrededor de un material de amiloide. ¿En qué patología veíamos amiloide? ¿En cuál? ¿Dónde se la? No, estoy haciendo las enfermedades pero bueno, así es, mucha información. Bien, entonces, en esta patología son trastornos del movimiento, como una demencia progresiva, degeneración de las neuronas estriatales. ¿Cuáles serán estas neuronas? Provocándose olvidos, trastornos de pensamiento y también trastornos afectivos. Hoy te amaba, mañana en la tarde ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué es la coria? Que le decía el baile del San Vito, son movimientos espásticos aumentados de involuntarios de todas las partes del cuerpo. Estos pequeñitos cuando caminaban parecía que estaban danzando. No olvidar que tenemos nosotros atrofia con dilatación ventricular. Esto es lo fundamental. El núcleo accumbens en la porción que es la mejor segmento que está preservado de la zona estrial. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, si hacemos un chiquito resumen, nosotros hemos hablado de unas enfermedades que son complejas, que son las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso. Hemos mencionado 4 de las 15 que hay, pero en estas 4 debe quedarnos un recuerdo que tenemos primero de enfermedad de Alzheimer. En esta enfermedad, ¿qué es lo que les ha quedado a ustedes como en la clínica de Alzheimer? Pero ya ven, en la memoria, ¿cierto? Y aquí se dedican a estas personas, quienes tenían o la Alzheimer se demoraba más tiempo, a los que fumaban, claro, porque yo siempre hablo cuando tengo ya no fumar, pero este es como un factor protector. ¿Y qué otra cosa más? Un nivel de educación, o sea, que hagan más cosas. ¿Qué pasaba macroscópicamente? Había una atrofia de parénquima cerebral, que lo come, dilatación de los ojos, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Y luego microscópicamente, ¿qué encontrábamos? Las placas neolíticas que tenían en su interior amiloide. ¿Y el amiloide con qué se tenía? Con rojo, muchísimas gracias. Pero también había muchas cosas. Por ejemplo, los oficios neurofibrilares que tenían una proteína que era la ubiquina. Y con eso ya estoy proponiendo. La siguiente enfermedad se llamaba como el Parkinson. Clínicamente, ¿qué es lo que se llama? Pérdida de
Bueno, pero esto es la clínica. ¿Qué pasa macroscópicamente en esta empresa? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que les digo? Había una cantidad de la sustancia negra y microscópicamente ¿qué tenemos? Los cuerpos de Levy, que eran nada más que unas estructuras redondeadas donde tenían mares, ¿se acuerdan? Y había algo más que encontramos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es lo que les pasa? Por eso es que cuando se les da un tratamiento con dopamina, ¿se acuerdan? Mejoraban, ¿ya? Y entonces tenemos que ver cuáles son las proteínas que se afectan. ¿Tiene algo que ver la alfa-cisteína? ¿Tiene algo que ver la proteína tau? Entonces, revisa. Luego nos vamos a ir con otra patología que se llamaba ¿cómo? Era la esclerosis lateral amiotrófica, que era una enfermedad netamente motora, en donde normalmente empezaba a curar. Y aquí se le presentó a nuestro hombre mencionado el día de hoy, a los 17 años, un hombre muy inteligente, muy capaz, ¿cierto? Muchísimo, bueno, y entonces, ¿qué tuvo? ¿Cuál era la manifestación macroscópica? ¿Se acuerdan que eran una serie de motoras superiores y microscópicamente qué tuvimos? La misma degeneración, ¿se acuerdan? Y la última patología, la de Huntington. ¿Qué tipo de alteraciones tenemos en la clínica? ¿Qué tipo de trastornos tenemos? La corea. La corea, son hipercinéticos, ¿no es cierto? Estos movimientos. Microscópicamente, ¿qué es lo que les quedó? ¿Qué tenemos? Pérdida de neuronas. ¿Y en qué lugar se detectaba? Y también había dilatación bajo de los ventrículos. ¿Sí? Y también alteraciones de neuronas, de proteínas, ¿no? ¿Cuáles? Pérdida de neuronas. Perfecto. Entonces, chicos, ya tienen una idea general que ustedes amplíen. Para los que llegaron después, hemos mencionado que esta era mi última clase. Yo muy feliz de haber compartido con ustedes. Esta semana, o sea, desde el día miércoles y jueves, los laboratorios van a hacer el paso para el examen. Nada de los más cortos, nada ahora, son las mismas clases, pero ahora quiero que estén ya leyendo las placas. Vamos a poner unas 20 para tomar 10. Y luego de esto también voy a preparar para la siguiente semana el examen teórico, que van a hacer por servicio de ustedes de preguntas, de opción múltiple o parcial. Y bueno, con las chicas tienen que hablar para la evaluación y